Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado. Para mí es un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes la clase, por lo menos de esta manera, ¿verdad? Así que gracias a Dios por la tecnología, que tenemos la oportunidad de continuar con el estudio, ya sea presencial o a distancia, pero es una gran bendición el poder seguir, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar sobre ciertos puntos muy importantes. Vamos a hablar un poquito del parcial. Claro, no vamos a hablar de las preguntas, sino No, hombre, Ay, Oli. ahí estamos mal. cómo prepararnos, algunas cosas muy importantes que vamos a decir definitivamente sobre lo que hablamos la semana antepasada, porque la semana pasada no tuvimos clases, ¿verdad? Por la suspensión que hubo, Tapando goteras pasamos. por las lluvias. Pues sí. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del último tema que tenemos todavía pendiente. Recuérdenme qué vimos la semana antepasada. Vamos a ver, Blanca, bienvenida. Dígame. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Recuérdame qué vimos la semana antepasada. Hablamos del trabajo de doméstico Ah, y del trabajo a domicilio, si no me recuerdo. eso hablamos la semana antepasada. Yo me acuerdo que eran otros temas. El doméstico sí lo tratamos, fue el primero que empezamos a Eso ver. fue la antepasada. No, la última. Bueno, la última. clase que tuvimos La clase que grabamos. Ujú. Eso vimos. De verdad. Y estuvimos viendo también lo que es lo El de trabajo a los domicilio. las mujeres. El trabajo de los menores y del Eso trabajo fue de lo las último. mujeres fue lo que vimos. Pero Es que eso fue lo último. vimos varios, y por cierto yo le pregunté que por qué nos habíamos saltado el que vamos a ver ahora, pero nos adelantamos en los que seguían. ¿Verdad, no? ¿Sí? Sí. Vaya. Ahí está la grabación, Sí, Lick. sí, así. Ahí está la grabación. Vaya. Vamos a revisar a ver si es cierto. Bueno, vamos a ver, ¿y qué me pueden decir de lo que hablamos del trabajo de las mujeres y del trabajo de los menores? ¿Qué hablamos acerca de ellos? Voluntariamente. Solo uno, nada más. Fila. Hablamos sobre lo que correspondía a lo que era el contrato de trabajo de las personas que ejercen el trabajo doméstico, y hablábamos que era verbalmente, pero que a petición del trabajador el patrón no estaba obligado a expedirle un recibo, digamos, Una constancia. una constancia de salario, en donde tendría que llevar lo que es el nombre y apellido de ambos, el servicio que se ha prestado y por cuánto fue el salario, la fecha que fue expedido y la firma de ambos. Sí, exactamente. ¿Qué más? Por ejemplo, de la jornada laboral, ¿qué pudimos hablar de ellos? En el de las mujeres. De los menores y de las mujeres. Bueno, en el caso de los menores no es de 8 horas como en el caso de ya una persona mayor de edad, ¿verdad? Sí. Sino que comprende, quiero ver, en el 106 me parece que lo teníamos acá. No me acuerdo exactamente, pero serían 7 horas, me parece, y siempre con su horario de ¿cómo se llama? De que se le da a todo mundo para consumir sus alimentos, ¿verdad? Y la jornada semanal no es de 44, sino que es de, ¿qué? Sin ver el libro, me parece que eran de 40. Seguro. Además, Son 6 horas laboradas diarias y creo que eran 33 o 36. Seguros. Sí. Bueno, ¿qué tipo de labores no pueden realizar los menores de edad? Veamos desde ahí. Más que todo labores peligrosas o Las insalubres. insalubres y peligrosas. Dígame por lo menos 5 ejemplos de cada uno.
Peligrosa es el uso de, digamos, en un taller, una maquinaria que corta, por decir, una carpintería. Se usa una sierra circular, el uso de esa sierra se considera peligroso si el caso que lo use un menor de edad, ¿verdad? Ahí corre mucho peligro en ese asunto. Al igual también de que algunos manejos de sustancias químicas podía ser otro. No sé, ahí les paso la chibola a los demás que me ayuden. Vamos a ver los demás. Ajá. Laura, vamos a ver. Perdón, no tenía audio. ¿Cuál es la pregunta? Que me dé un ejemplo sobre aquellas actividades peligrosas o insalubres que no son permitidas para trabajar los menores de edad. Usted hablaba en la clase pasada de la carpintería, de los carpinteros, que ahí pueden correr riesgo ellos con las ocupan o con lo que sale de la madera. Más. Otra también podría ser, quiero ver, insalubres. En el literal del artículo 106 dice los trabajos en el mar. ¿Los trabajos en el bar o en el mar? Mar. En el mar, en el bar. ¿Y en los bares? También en los bares. También es prohibido. Puede caer un botellazo ahí. ¿Y qué tipo de trabajo es ese? ¿Insalubre? ¿O el otro? Peligroso. ¿Sería peligroso o insalubre? Considero que ambos, porque tanto es en los bares esos, la insalubridad que existe, también... Los bolos chucos, dicen. Exactamente, todos los que vomitan ahí, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, igual es peligroso porque se exponen también a ver y a estar cerca de personas que no les van a traer nada bueno, ¿verdad? Ojo con esa situación. El trabajo en los bares no es un trabajo insalubre, porque el Ministerio de Salud verifica cómo se encuentra uno de esos lugares, si puede servir o no servir al público, si cumple con las condiciones de salubridad suficientes. Entonces, por lo tanto, un trabajo en un bar no es insalubre, sino que sería peligroso por las mismas condiciones sociales de las personas que llegan a beber, ¿verdad? Ahí. Bueno, si nosotros recordamos también acerca de la jornada laboral de los menores, no son 7 horas, son 6 horas. Exactamente, son y 34 semanales. Diarias de lunes a viernes. Y solo pueden hacer 2 horas extraordinarias. Exactamente. Solo, eso váyalo anotando por cualquier cosa. Son 6 horas de lunes a viernes y el día sábado 4 horas. Únicamente pueden hacer 2 horas diarias como en concepto de hora extra. Y no podrán hacer también horas nocturnas. No pueden hacer horas nocturnas ni trabajar en actividades peligrosas o en insalubres. Y cuando nosotros hablábamos acerca del trabajo de la mujer, hacía referencia específicamente no solo al hecho de por ser mujer se le va a existir una regulación especial para las mujeres, sino porque, recuerda, nosotros hablamos de igualdad, tanto la mujer como el hombre pueden realizar las mismas actividades. Sin embargo, cuando la mujer se encuentra en estado de gravidez, y sí, requiere ciertas consideraciones especiales a las cuales se le tiene que hacer valer ciertos derechos, ya que no solo estamos hablando de la mujer, sino que estamos hablando de los niños, del niño que viene por nacer. Cuando nosotros leemos la ley de higiene y seguridad ocupacional, igual los reglamentos sobre estas situaciones, nosotros podemos verificar que el trabajo de la mujer se puede ver reducido. Esto anótelo, por favor. Se encuentra reducido después del 4º mes de embarazo. Hay algunas situaciones que las mujeres no pueden realizar. Cualquier trabajo que sea de actividad física, de actividad insalubre, de actividad peligrosa,
a partir del 4º mes es incompatible para el trabajo para las mujeres. Ojo. Sin embargo, también existe dentro de estos reglamentos que cuando existe un embarazo que se considera de riesgo, a partir del 1er mes, si el doctor dice este embarazo es de riesgo, a partir de ese mes se le van a tomar las consideraciones a la mujer para que cese actividades que sean, por ejemplo, de un esfuerzo físico. ¿Se entiende? Entonces, toda la regulación que existe en el Código de Trabajo, de acuerdo a la actividad laboral de las mujeres dentro de la empresa, únicamente hace referencia cuando ella se encuentra en estado de gravidez. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, excelente. Y ahí hablamos algunas situaciones más, hablamos sobre el estado de gravidez que hace referencia al embarazo, sobre el fuero que posee la mujer cuando se encuentra en estado de embarazo. ¿Cuánto tiempo es? Desde el momento de la concepción, es prácticamente 3 días después de que una mujer ha tenido relaciones sexuales, se da cuenta de que ella está embarazada, inmediatamente, ¿cuánto tiempo después dura? 6 meses. Un mes. ¿Segura? No, 6 meses no son después de que al bebé, todavía tiene 6 meses de fuero. Pero desde el estado de gravidez, ¿cuánto tiempo vamos a contar del fuero? Fuero. ¿Sí? Que una mujer no puede ser despedida de hecho. Desde el momento que se da cuenta ella que está embarazada, Sí. no puede ser despedida por el patrono. ¿Hasta cuándo? Hasta 6 meses después del Hasta 6 meses después del parto. ¿Seguros? No es un año. Un año. ¿Quién da más o quién da menos? Atinándole. Es que estos libros no los hicieron iguales todos. El periodo de la concepción dura 9 meses el embarazo. 9 meses son de fuero. El descanso postnatal, es decir, desde el momento en que la mujer da a luz a un niño, tiene 4 meses de descanso postnatal. Después de esos 4 meses, ella debe de regresar a trabajar. A partir de ese día, tiene 6 meses más de fuero por gravidez. Es decir, 9 más 4 son 13 meses. Más 6 son 19 meses que tiene fuero por gravidez, que la mujer no puede ser despedida. Son elementos muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta y no va a ser que la van a salir en el parcial. O sea que son 6 meses después del descanso postnatal. Exactamente. Y el descanso postnatal son 4 meses. O sea, son 10 meses después de que ella ha dado a luz, de que ella no puede ser despedida. ¿Alguna pregunta? Todo clarísimo como el agua. Son 19 meses de fuera, entonces. Tenemos repitiendo 9 meses de embarazo, va. Y luego después 4 meses postnatal. Descanso que le dan ahí de descanso, va. Y luego los otros 6 meses nos decía. Cuando ella retorna al trabajo y no puede ser despedida. Tiene siempre fuero por gravidez. En esos 6 meses tiene derecho a ir a amamantar al bebé, ¿verdad? Exactamente. Tiene derecho a 1 hora diaria. Tiene derecho a 1 hora diaria que ella la puede dividir en media hora antes de iniciar la jornada laboral y media hora al terminar la jornada laboral. O 1 hora antes de entrar a la jornada. Me llama mamá. O incluso estoy en clase. O incluso 1 hora en medio de la jornada laboral, que ella puede interrumpir la jornada por ir a amamantar a su bebé. Ir a amamantar. O sea, ella la puede tomar como ella considere necesario. ¿Alguna otra pregunta? Y ojo, todas estas situaciones, yo les explicaba antes de que saliéramos para la cuarentena, ¿verdad? De que en todos los lugares de trabajo que poseen 15 trabajadores o más, deben de contar con un manual de higiene y seguridad ocupacional. ¿Se recuerdan que hablábamos de eso? Sí. No. Sí. Y los que no tienen
15 trabajadores, igual el Ministerio de Trabajo les proporciona un manual el cual deben de cumplirlo, el cual contiene las mismas situaciones que un manual de higiene y seguridad ocupacional. Entonces, en este manual se crean las políticas en donde se establece qué es lo que tiene que hacer el patrono en el momento, sobre todo en estas situaciones en específico, cuando tiene menores trabajando, cuando tiene mujeres en estado de gravidez trabajando. Ahí se debe de regular todas estas situaciones. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del trabajo agropecuario. Así que me imagino que ya tienen todos abierto su PDF o el código de trabajo y vamos a ubicarnos en el artículo 84 de del mismo código. Así que por favor, ¿por qué me la aparece Carlos usted? Carlos me aparece. Sí, es el usuario de mi esposo. Ah, vaya. Ah, pues me va a hacer... Yo nunca aprendí esas cosas. Ya. Bueno, usted me va a ayudar entonces a leer el artículo 8. Bueno, antes de leer el articulado, díganme, ¿ustedes qué entienden por trabajo agropecuario? ¿Usted qué entiende? Todo, señor. Sí, vamos a ver. Cuando dice agropecuario, ahí se incluyen todas las actividades que se realizan en el campo en cuanto a actividades de la crianza y cuidado de animales y también lo que sería el cultivo de plantas, hortalizas, ¿verdad? Ahí incluiría todo ese tipo de actividades. La producción de plantas y el cuidado de animales. También es de incluir la apicultura dentro de la misma. Yo creo que el agropecuario no tiene que ver en relación al campo y al cultivo, Leonel. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo no? ¿Qué es el trabajo agropecuario? Yo he investigado un poco acerca de ello y, por ejemplo, buscando en las definiciones del mismo, he encontrado que podemos identificar aquellas actividades agropecuarias, tanto como actividades o acciones relacionadas con las actividades primarias de la economía, divididas en dos grandes sectores. Por un lado, el sector agrícola o agricultura, y por el otro sector ganadero o ganadería, y que en este mismo incluiríamos la apicultura. ¿Laura? Cuando hablamos del agropecuario, es como decía Leonel, que está relacionado a lo que es todos los cultivos, como maíz, hortalizas, agricultura. Agricultura en sí. Y está el pecuniario, que también entra dentro de este rubro, que es donde vamos a ver lo que es el cuidado del ganado. Y ahí entra también lo que decía David, que es la apicultura y la avicultura. También la avicultura. Ojo, solo que no es pecuniario, porque pecuniario hace referencia a dinero. Es pecuario. Así como pecuario, exactamente. Entonces nosotros en el artículo 84 del Código de Trabajo podemos encontrar una definición más específica acerca de lo que nuestra legislación regula acerca de este tipo de trabajo, el cual nos dice, dice que nos faltan 10 minutos para terminar la clase. Si se llegase a terminar, vamos a pausarlo y yo les vuelvo a mandar el link y vamos a continuar. No van a preocupar que no se va a acabar aquí la clase. Vamos a quedar picados nosotros. Cabal, así es. En el artículo 84 nos dice, el presente capítulo, es decir, del trabajo agropecuario, regula las relaciones de trabajo que tienen lugar en el campo, en las labores de la agricultura, la ganadería y demás íntimamente relacionadas con estas. Entonces, efectivamente, como ustedes lo han mencionado, el trabajo agropecuario es aquel que regula toda la actividad que tiene que ver con dos situaciones en específico, pero no es de forma taxativa. Todo aquello que se realiza en el campo, que ya sea cuidar ganado o los cultivos, son los que se encuentran regulados en
este capítulo. Así que vamos a ver. Mayra, ayúdeme. Léame el artículo 85. Artículo 85. El contrato de trabajo para realizar alguna de las labores a que se refiere el artículo anterior puede celebrarse verbalmente. Si así fuere, el patrono está obligado a extender cada 15 días, a petición del trabajador, una constancia escrita en papel común y firmada por aquel en la cual se exprese el nombre y apellido de ambos, el tiempo de servicio, el salario recibido de la última quincena y el lugar y fecha de expedición del documento. Igual trabajo doméstico, así está regulado también. Vale, exactamente, ojo. Se puede realizar, ¿de qué manera? De forma verbal. De forma verbal. Igual que el trabajo doméstico. Ojo, esta situación, ¿qué significa? Que cuando nosotros hacemos referencia a un contrato individual de trabajo en los rubros, por ejemplo, de la industria, si no existe un contrato individual de trabajo, ¿a quién se le adjudica esa culpa? Al patrono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el trabajador tiene derecho a ¿qué? Si llegase a darse por terminado su contrato individual de trabajo. ¿A qué se le indemniza? Que se le ¿A qué más? que se le Específicamente, 15 días después de haberse terminado el contrato individual de trabajo, ¿a qué tiene derecho especial? a la La constancia. ¿A la qué? La constancia. Aquí menciona que como si el contrato es verbal, no hay un documento. Sin embargo, cada 15 días, a petición del trabajador, el patrono le podrá extender una constancia, lo que ya leyó Mayra ahí, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo bien en específico. Existe un trabajador de un banco y no tiene un contrato individual de trabajo y a él lo despiden el día de hoy. ¿A qué tiene derecho él? Las prestaciones se refiere entonces. Prestaciones se refiere. Cabal. A las presunciones Laborales. ¿Qué significa eso? Que si un trabajador no tiene un contrato individual de trabajo, a él, si se le llegase a despedir, ¿cómo va a demostrar él su relación de trabajo? ¿Cómo va a demostrar él cuánto ganaba si le pagaban en efectivo? ¿Cómo va a demostrar él las obligaciones que tenía? ¿Cómo va a demostrar él de que estaba contratado a tiempo indefinido? Por medio de las presunciones laborales. Ojo, esta situación no aplica del 100% al trabajador agropecuario. ¿Por qué? Porque la misma ley le autoriza al patrono a realizar un contrato individual de trabajo del tipo verbal. El trabajador del campo, lastimosamente, es una modalidad especial de contratación en donde la mayoría de trabajadores laboran, ¿por qué creen ustedes? Por temporada. ¿La temporada qué significa? No todo el año se cultiva, no todo el año se siembra, no todo el año hay que necesita el patrono tener a 150 personas trabajando o cuidando las cosas que tienen. Hay en algunos tipos de siembra que requiere, por ejemplo, 2 meses que van a cultivar y bueno, hasta dentro de 2 años vamos a cosechar, como por ejemplo el café. Las aceitunas, ¿saben ustedes cuánto tiempo se tarda para cosecharse aceitunas? Vamos a ver. Aceitunas. Cepa, dijera. Anótelo por ahí. Se tardan 15 años. 15 años para poder cosechar aceitunas. Tan feas que son. Entonces, ¿cómo va a creer usted que una persona, por ejemplo, que tiene una hacienda llena de aceitunas, va a necesitar contratar esos 10 años que únicamente
se está regando, claro, se está cuidando las aceitunas, la cosecha. Necesitar a la misma cantidad de trabajadores que van a irlas a desgranar o a quitar, no recuerdo cuál es el nombre que se le da. No necesitan la misma pepenar. cantidad. A pepenar, excelente. No, no se No, le pero es el que recoge basura, no sé cómo se le llama específicamente, pero bueno, no necesita la misma cantidad, por lo tanto se considera el trabajo de la agricultura por lo general, que no son trabajos permanentes, sino que son labores temporales. Por lo tanto, no tienen derecho a qué? A AFP ni a seguro. ¿Estamos claros? Ni a indemnización, ni a vacaciones. Eso es muy importante. Uno de los artículos importantes que tenemos que leer acerca del trabajo agropecuario es el artículo 89. Vamos a ver un voluntario que me ayude a leer. Yo lo voy a Artículo leer. 89. Vamos a ver. Jornada de trabajo. Sí. La iniciación, duración y terminación de la jornada ordinaria de trabajo podrá variar según la índole de las labores, necesidades o urgencias del trabajo, la época del año o cualesquiera otra causa justa, pero en ningún caso podrá exceder de 8 horas diarias ni la semana laboral de 44. Todo trabajo realizado en exceso de la jornada ordinaria o de la semana laboral será considerado trabajo extraordinario y deberá ser remunerado con el salario ordinario, más el 100% de dicho salario. En las explotaciones en que por costumbre se labore con jornada o semana laboral de duración inferior a la establecida en este artículo, los trabajadores conservarán inalterables sus derechos. Este es un elemento bien importante que tenemos que tomar en cuenta acerca del trabajo agropecuario. Si yo les pregunto, ¿cuál es la jornada ordinaria máxima del trabajo agropecuario, del trabajador agropecuario? ¿Cuál es? 8 horas. 8 horas. Definitivamente. Y 44 semanales. 44 semanales, es decir, 8 de lunes a viernes y 4 el sábado. No debe trabajar más. Hay Una pregunta, Liga, antes que nos Dígame. adelantemos más. Usted menciona que el trabajo que estamos viendo ahorita, agropecuario, son temporales, pero en el artículo 86 menciona que los trabajadores del campo pueden ser, dice, permanentes y dice temporales también. No. Es No, que- como regla general, dije yo, Ajá. la mayoría de trabajos Ujú. del campo son temporales. Temporales. Ah, Eso vale. no quita de que existen trabajos a tiempo completo. Ujú. Por ejemplo, ¿quiénes son los que trabajan todo el año, todo el tiempo en una finca? Los mandaderos. Los colonos. Hay personas que tienen colonos, exactamente, que son quienes cuidan la finca todo el año, toda la vida, incluso viven ahí. O gerentes. Mandadero se le dice a la mano derecha o al capataz, le dicen, si no me equivoco. Es la persona que está en el casco de la finca, que está ahí cuidando todo. Es el que está dirigiendo a las personas que laboran ahí. Sin embargo, ese tipo de trabajo sí es a tiempo completo, sería a tiempo indefinido. Pero la mayoría de trabajo es por temporada. Así como la gente que corta café, ¿verdad? Sería temporal. Exactamente.